Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy el profe Frank. Hoy vamos a hablar de la Edad Media. Bueno, vamos a hablar entonces de los orígenes de la literatura española en el siglo XI. El siglo XI está enmarcado dentro de la Edad Media, el medioevo. Entonces, para hablar de estos orígenes de literatura, primero nos vamos a detener un poco en el contexto histórico y también en el contexto literario, porque ambos son muy importantes para hablar de estos orígenes en la literatura de los españoles. Entonces, acompáñenme a verlo. Para hablar entonces de la literatura española en el siglo XI, debemos saber que está el contexto histórico de la Edad Media. La Edad Media fue un momento en la historia en Europa que transcurre desde el siglo V, que es la caída del Imperio Romano, y el siglo XV, que es más o menos el inicio del Renacimiento. Entonces, en este momento de la historia, más o menos entre la Alta Edad Media y Baja Edad Media, nos encontramos con dos elementos muy característicos, que es el feudalismo y la Iglesia Católica. En el feudalismo nos damos cuenta que es una organización dada por un sistema social, político y económico, en el cual unas pocas personas eran las que concentraban el poder económico, el poder político y también el poder social. Estos nobles o los que pertenecían a la nobleza y la realeza eran los dueños de los feudos. Como nos damos cuenta, el feudo es una porción de tierra o un terreno que yo voy a rentar o voy a prestar a ciertas personas, que pueden ser un vasallo, puede ser un campesino, para que él maneje mi tierra, la produzca, saque frutos de ella, pero me tiene que pagar una renta, pero también me tiene que dar parte de esos frutos que él saque de la tierra, que es mi tierra, pero también me tiene que guardar fidelidad, ¿sí? Porque es un empleado mío, por decirlo así. Claro, en ese entonces, aunque esa persona trabajara en ese feudo, yo no le iba a pagar, no, al contrario, yo le di permiso de estar en mi tierra. Usted cosecha, haga lo que quiera, pero está en mi tierra, usted me da el fruto de mi tierra, pero también me tiene que dar un dinerito allí. Entonces las personas, claro, en el sistema social era muy fuerte, estaban muy dominadas allí. La parte social era para ellos algo muy complejo, delicado y complicado allí. Entonces la nobleza feudal eran los que estaban mandando en esa época de la Edad Media. Decíamos que la Iglesia Católica también es un elemento importante aquí en la Edad Media. Claro que sí, porque la Iglesia Católica desde ese entonces, inclusive podemos hablar que hasta ahora, pero no me entraré en ese tema porque no estamos preparados para hablar de ello, se manejan los hilos invisibles. Siempre la Iglesia ha manejado los hilos invisibles de la política, del control político en algunos países muy desarrollados. Por eso hablo que inclusive hasta el momento, en nuestra época, también lo siguen haciendo. Pero ustedes no están preparados para ese tema. Dice la Iglesia Católica. En ese entonces de la Edad Media, en la Iglesia Católica existían algo llamado las cruzadas. Las cruzadas, donde eran unas personas que en el nombre de la cruz, porque no podríamos decir ni siquiera Cristo, de pronto en el nombre de Dios, el Dios en que ellos creen, ellos con estas guerras, llamadas guerras cruzadas, porque los caballeros medievales que estaban a favor de la Iglesia tenían algo particular en su vestimenta, y es que tenían una cruz roja en la parte del pecho, y por eso les llamaban los cruzados. Cuando llegaban estos grupos de soldados, digámoslo así, enfrentaban a diferentes personas en los pueblos para usufructuar de pronto algunas riquezas, algunas cosas, todo en el nombre de Dios. Entonces, claro, la Iglesia impulsaba estas cruzadas, que asimismo ayudaba a que la misma Iglesia tuviera también un control económico, ya no solamente social, sino también económico. Todo eso iba a ser amparado por la nobleza. ¿Contra quiénes eran las batallas? Pues contra los musulmanes, porque recordemos en ese entonces, en el siglo más o menos 10 al 15, bueno, ya estaban llegando a territorios europeos, sobre todo en España, musulmanes, cristianos, árabes, judíos, bueno,
era una mezcla completa aquí. Y entonces los cruzados tenían que derrocar a esos árabes o derrocar a esos bárbaros musulmanes porque ellos traían otra corriente religiosa. No solamente están trayendo una corriente religiosa nueva, sino también una nueva lengua. Entonces todo esto iba en contra de sus ideales, ideales católicos, no voy a decir cristianos. Estos personajes, estos caballeros, lo que buscaban entonces era recuperar la Tierra Santa, lo que para ellos era la Tierra Santa, que era casi todo el territorio europeo. ¿Y por qué? Pues porque eran los intereses de la nobleza feudal. Este era el contexto histórico en ese entonces. Obviamente las personas eran muy pobres, los que no estaban en la nobleza, estaban en el pueblo, eran oprimidos, eran, bueno, no voy a decirlo como torturados, pero su forma de vida era muy difícil y muy fuerte porque tenían que responder a los intereses de unos pequeños que eran las noblezas feudales en ese entonces. En Europa, en los diferentes países, existían estas castas sociales y políticas. Pequeños feudos con grandes castillos y estructuras medievales en donde estos nobles pues estaban siempre cayéndole a los pobres de los pueblos. Para saber un poquito más del contexto de la historia en la Edad Media, yo les dejaré un enlace allí también en Classroom para que ustedes vean un poquito mejor esa parte de la Edad Media, donde hablaremos de de la Baja Edad Media y de la Alta Edad Media y algunos elementos importantes a nivel de cultura, a nivel de arquitectura, a nivel político y social. Ahora vamos a lo que es el contexto literario para meternos un poquito en España y cómo estaba este país en la península ibérica en ese entonces de finalización de la Edad Media, en la Baja Edad Media, lo que tiene que ver con el siglo, desde el siglo X hasta el siglo XV, ya es cinco siglos de diferencia, y para que hablemos del contexto literario. Entonces, España. En ese entonces España estaba dividida entre árabes y cristianos, judíos también. Entonces, estaban llegando esta cultura y estas civilizaciones a España. Por lo tanto, que aunque en España también existía un poco el rezago de lo que fueron los romanos, pues estaba viendo como mal que llegaran estas civilizaciones con una nueva cultura, una nueva lengua, nuevas creencias. Entonces, de hecho, no sé si ustedes conozcan una expresión muy popular cuando alguien está acechando y mirando que no venga nadie por ahí, ¿sí? Y hay una expresión que dice, eche ojo y mire que no haya moros en la costa. Algunos dicen muros en la costa, pero no tiene sentido, pero se dice moros en la costa. ¿Qué quiere decir que mire que no haya moros en la costa? Quiere decir que de pronto no estén ahí observando, de pronto por lo que vamos a hacer, de pronto algo indebido que no queremos que nos descubran. Entonces, vaya y mire que no haya moros en la costa. Esta expresión se refiere a ese entonces, a esa llegada, a esa invasión de árabes en España, porque eran los moros, una parte de la civilización árabe que llegaron a las costas españoles pues, para tomar su territorio, para tomar territorio de ellos de una manera violenta también, por eso también hubo confrontaciones. Y España, pues obviamente quería alejarlos, los moros. También en ese entonces se estaba logrando que hubiera fortalecimiento del reino de Castilla, porque como se estaban posesionando allí en Toledo y en el Reino de León, los de los árabes, entonces querían que Castilla fuera como una de las ciudades cuna e importantes, más importantes de España. Pensaríamos nosotros que de pronto sería Barcelona o Madrid, pero no. Digamos que la ciudad más importante en ese entonces era Castilla, el Reino de Castilla, ¿sí? Hay un escritor muy importante de la literatura española llamado Antonio Machado. Él escribió un libro llamado Campos de Castilla, es un libro de poesía netamente dedicada a Castilla, a España, pero va a mostrar como un poco el sentimiento de lo que fue en esa época la invasión árabe en España y cómo el reino de Castilla se estaba erigiendo
como uno de los más importantes en contra de esta invasión de los moros allí. Siglos después, los reyes expulsan a los árabes que estaban allí en Castilla, a algunos rezagos que estaban en Granada, para fortificar su aparato social, político, pero que estuviera apartado de estos árabes allí. Y luego de que terminan todas estas confrontaciones, que también las hubo siglos antes con el Imperio Romano, pues queda algo muy importante allí. De pronto no es tanto la parte religiosa, sino la parte de la lengua y el lenguaje. Nosotros hablamos español y siempre que nos preguntan nuestro idioma hablamos, sí, decimos español, pero realmente deberíamos de ser castellano, porque nuestro idioma español, que es una mezcla de varias lenguas árabes, de lenguas romanas, se da más que todo en Castilla, y desde Castilla se originan las demás ramas allí de nuestra lengua. Entonces hay una gran rama de las lenguas que se llama las lenguas indoeuropeas. De las lenguas indoeuropeas se desglosan otras ramas. De allí hay una que es el romanche o el romance, que tiene que ver con lenguas itálicas, pero también el latín. Entonces la invasión de los romanos, de esa civilización romana o el imperio romano, nos deja dos formas de lengua, que es el latín y el romanche, estas utilizadas en algunas construcciones literarias, pero de este latín había algo llamado el latín culto y el latín vulgar. El latín vulgar no tiene que ver con groserías, ¿sí? Entonces, ¿qué perro que hace, papi? No. El latín vulgar tiene que ver con una forma de lenguaje que hablaba el pueblo. La gente avasallada, los que no tenían nada, los que trabajaban a los nobles en sus feudos. Esa era la lengua coloquial, la lengua popular. Pero el latín culto era de aquellos que estaban en universidades, que podían estudiar, que escribían, que hacían literatura, que hacían música, que cantaban en diferentes lugares cerrados, concurridos por pocas personas, siempre de la alta sociedad, y allí estaba ese latín. El latín, el árabe, son dos lenguas, y en el romanche son tres, que hacen que se forme una lengua general llamada la lengua castellana, que hoy conocemos como nuestro idioma español. Y nuestro idioma está marcado por eso, porque tenemos prefijos árabes, porque tenemos prefijos latinos en nuestro idioma, ¿ya? Es decir, que nosotros no hablamos netamente español, hay una mezcla de otras lenguas. Bien, entonces ese latín vulgar, ese latín culto o clásico, son las que van a enmarcar en la parte literaria las producciones que se van a dar, que se van a observar en este siglo X al siglo XV, y que esas producciones literarias van a servir inclusive para que la sociedad que estaba avasallada pues empiece a levantar un poco y a despertar y como abrir los ojos. Miremos un poco de eso entonces. El contexto literario español estuvo condicionado por algunos elementos esenciales que luego los veríamos reflejados en las producciones literarias. Estas producciones literarias al inicio eran básicamente escritos poéticos, poesía. No podemos hablar de una literatura propiamente fuerte española, sino de algunas llegadas de textos de árabes y textos de judíos, que ahorita vamos a hablar de ello. Y estos condicionamientos básicos eran los monasterios, estos elementos. Los monasterios son un condicionante también para este tipo de textos escritos. Deben reflejarse el elemento de los monasterios y las acciones dentro de los monasterios. También las universidades, porque en estos lugares donde se formaban las personas que iban a escribir literatura, no todo el mundo estaba con acceso a una universidad, por lo tanto tenía que pertenecer a una clase social un poco alta allí, o pertenecer al menos al clero o la nobleza, porque inclusive los del clero también tienen la oportunidad de estudiar, no los del pueblo. También se hablaba del desarrollo de las lenguas romanches, o el romance, como hablábamos. En este caso no estoy hablando del latín, el romance por la otra vertiente de la lengua itálica,
y romana. Está el catalán, el castellano, el portugués, el mozárabe, entre otros. Estas lenguas romanches fueron las que también estaban condicionando un poco este estilo literario. Si nos damos cuenta, era la lengua mozárabe la que de pronto en un principio estaba viéndose con mayor claridad, porque era la llegada de estos árabes las que impusieron estos cambios en la literatura. Pero también otro tema allí importante que condicionaba el contexto literario era la aparición de los juglares y los trovadores, que son en su concepto muy parecidos o muy similares, y ya vamos a mirar el tema de los juglares y los trovadores, que van a incidir ahora sí para que aparezca una literatura propiamente española, se ha dicho. ¿Sí? Ya se sale un poco de la vertiente de los árabes o la vertiente romana, para esta vez, en esta ocasión, sí hablar de una literatura propiamente española. Estas manifestaciones que se vieron al inicio en la lírica, en este género literario, se vio más importante allí, en la lírica, y también la épica, que viene también de la lírica. La lírica, pues obviamente, tiene una construcción muy fuerte. Por eso las personas que llegaban a la lírica eran los que estaban con la capacidad de estudiar. Pero la épica sí estaba más cerca de aquellos trovadores juglares, ya hablaré de ellos, que contaban un poco las hazañas de grandes héroes. Pero esto se hacía en la épica. Pero la épica también está enmarcada dentro de la lírica. Esto se ve allí entonces con producciones hechas o producciones literarias que tienen estos nombres. Miren, las jarchas mozárabes, la poesía trovadoresca, cántigas y los villancicos castellanos. Pero, ¿qué son las jarchas mozárabes? Jarchas, dice mozárabe porque tiene que ver con los árabes, con estos que llegaron a invadir. Ellos, los árabes, tenían unas composiciones líricas y poéticas muy importantes allí, y ellos, dentro de una estrofa llamada segel, ya al final de su composición poética, cada estrofa se llamaba segel, al final hacían un pequeño texto escrito en árabe, y le denominaban jarcha porque era la parte final de ese texto árabe, de este texto hecho en segel, ¿sí? Entonces, estas jarchas también las pasaban al castellano, ¿sí? Porque la idea era que se entendiera qué estaban diciendo en esa lengua, también en castellano. Entonces, las jarchas, que también contaban un poco la historia del amor, desamor y llegada a España, era la finalización de un poema gesel, ¿sí? Las cántigas o los villancicos castellanos son otras formas literarias que también fueron producidas por personas cultas que tenían la opción de estudiar, y pues obviamente a partir de una métrica específica iban a contar estas historias. Bien, ahora hablaremos un poco sobre esto de los trovadores, los juglares, del cual yo estaba mencionando antes. Pues bien, España entre el siglo X y el siglo XV, o XV, pues para la producción literaria estaba marcado por algo llamado mester de juglaría y mester de clerecía, los mesteres. Y es que los mesteres son esas formas poéticas que se pueden evidenciar desde el punto de vista escrito o también oral. Pero aquí ya está condicionada por la clase social. Cuando yo hablo de mester de juglaría, estoy hablando de que las personas que hacían producciones literarias poéticas en este aspecto eran personas del pueblo, eran personas de la calle, que no tenían acceso a un estudio y que obviamente tenían una forma de expresarse en latín vulgar, por decirlo así. En cambio, en el mester de clerecía, una producción escrita mejor elaborada, más formal, estaba hecha por personas que sí tuvieron la oportunidad de ingresar a un centro de estudios para pulir su forma escrita, para pulir su literatura y también pulir las formas literarias en cuanto a figuras retóricas, ya metáforas, símiles, sinécdoques, pero también pulirse
en las formas métricas. Ya voy a hablar de las formas métricas. Entonces, ¿quiénes estaban dentro del menester de juglaría? Dentro del menester de juglaría estaban las personas, como dije antes, que de pronto se la pasaban en la calle narrando historias, contando historias, cantándolas. Algo parecido a lo que hace hoy en día los cuenteros. Los cuenteros hoy en día, ustedes de pronto conocen cuenteros acá en Bogotá. Hay lugares donde se reúnen personas para narrar cuentos, historias que pueden ser anecdóticas o también irreales, fantásticas, y reunir un poco de personas para que escuchen y se diviertan y pasen un buen tiempo. Ellos también son llamados los trovadores o también los juglares. Estas personas eran artistas ambulantes, eran artistas callejeros, que con esa lengua vulgar, de ese latín vulgar, pues contaban las historias de grandes hazañas de héroes. En esta época, como les hablé, hubo las cruzadas en España, mejor dicho, en todo el territorio europeo. Estaban las confrontaciones de guerra por seguir a la iglesia, o porque llegaron los árabes, o porque llegaron otras culturas a España, y ellos querían rechazar y como que proteger su país de estas invasiones. Entonces contaban las historias a manera de leyendas de estos grandes héroes que para ellos fueron los que ayudaron a que no cayera España bajo el dominio de ellos, de los árabes, o inclusive del Imperio Romano, que ya se estaba terminando por ese entonces. Hay un gran héroe conocido por toda España, que es el caballero Mío Cid, el Mío Cid, le llaman así. Este caballero medieval pues fue el que libró una batalla y como que él solo se echó a su espalda todo un gran ejército y ayudó a que España saliera de esa opresión. Es como para nuestra época de independencia Simón Bolívar, que ayudó para sacar a los españoles en cierto momento aquí en la época colonial. Para ellos, el señor Cid, el Cid, Rodrigo Díaz el Campeador, creo que se llamaba, él pues libró una gran batalla y formó una leyenda. Estas leyendas de pronto las encontramos de manera escrita, claro, pero al principio era netamente oral, porque esta literatura de los juglares, que era dada en las plazoletas, pues era netamente oral, era popular, por ende también era de clase baja las personas que estaban en el pueblo. ¿Dónde se hacía? Como lo dije antes, en plazas públicas, y para ello se valían de instrumentos, algunos instrumentos musicales, el laúd, la lira, por ejemplo, estoy leyendo. Con estos instrumentos se ayudaban a captar la atención, como si alguien llegara a una plazoleta, empezara a tocar guitarra o una flauta para llamar la atención de personas, porque al final de cuentas, después de su presentación va a recibir algo de dinero, pues crea cultura y va contando una historia. Bien, entonces estos juglares se encargaron de llevar a diferentes lugares, plazas, pues las historias épicas de las batallas, pero también obviamente había algo allí de poesía. No es la misma poesía que van a hacer desde el menester de clerecía, porque no está tan fuerte en cuanto a la métrica, pero para ellos era pues una poesía más libre y que ayudaba un poco a que las demás personas conocieran sobre la historia de España en cuanto a esa lucha social que hubo. En el menester de clerecía, la palabra clerecía viene del clero. El clero es otro elemento de la casta social que en la Edad Media estaban. Recordémoslo, estaba la nobleza, estaba el clero y estaba el pueblo. Y el clero, que también estaba muy ligado a la nobleza, ellos también tenían la oportunidad de estudiar. Ellos sí hacían una literatura mucho más sofisticada para la época, un poco más serio y más formal, a diferencia de los artistas callejeros, los juglares. Ellos se hacían llamar los clérigos y eran autores conocidos, de textos escritos conocidos, pero que estos textos estaban dados para ciertas esferas sociales más pequeñas. Estaban hechos en un latín clásico, en un latín bien elaborado, no el vulgar como el que utilizaban los juglares. Este tipo de literatura ya era escrita, se le denominaba que era más culta, más formal. Nace en los monasterios de Castilla la Baja, los inicios de Castilla,
Allí, en esos monasterios, en esas universidades, eran donde ellos estudiaban y creaban una poesía muy elaborada, muy fuerte, muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque tenían una métrica estricta. Y cuando hablo de métrica, estoy hablando de medida. ¿Qué es medir? En un poema, ustedes van a encontrar que cada línea del poema se le llama verso. Verso. Esa se llama, es como se le llama a cada línea de un poema. Pero un poema también contiene algo llamado estrofas. Hay estrofas que tienen de a 4 versos o puede tener 3 versos. Pero cada línea o cada verso de la estrofa del poema tiene una cantidad de palabras que si yo las separo por sílabas, debe darme el mismo número de sílabas en los 4 versos o en las 4 líneas de la estrofa. Entonces imagínense que ellos tenían una métrica muy estricta porque debían escribir en algo llamado la cuadernavía. Cuadernavía era un estilo métrico en donde ellos elaboraban 4 versos de 14 sílabas, estrofas que tuvieran 4 versos y cada verso iba a tener 14 sílabas, es decir, alejandrinos. Un verso de 14 sílabas se le denomina alejandrino. Y era muy difícil porque imagínense que ellos no solamente tenían que transmitir una idea en el poema, sino también a nivel de métrica debían cumplir con el parámetro de los 14 sílabas. Entonces era muy complejo. Si hoy en día pensarlo, hacerlo así, es difícil, como será en ese entonces. Pero ellos eran los clérigos, eran los estudiosos, los que sabían más, los que habían pasado por una institución educativa, bien sea un monasterio, bien sea una universidad, pero ellos en un latín clásico, un latín bien elaborado, pues debían cumplir con ello. Y por eso este tipo de literatura que era escrita solamente estaba en ciertas esferas muy reducidas de la sociedad. Entonces, en España, esta literatura está enmarcada entre el mester de juglaría y el mester de clerecía, y básicamente, luego de un tiempo de que las historias orales se transmitieran en diferentes pueblos de generación en generación, ya estas historias orales se convirtieron en historias escritas, porque ya hubo personas que, a pesar de no pertenecer a una clase social tan alta, pues tuvo la posibilidad de escribirla, ya no en un latín tan vulgar, pero tampoco era muy clásico, pero ya era una lengua castellana un poco más accesible a las demás personas. Plasmaban estas historias de hazañas de héroes, estos héroes que para la época pues ayudaron a defender a su patria, a España, y eso queda marcado entonces en esta épica española, esta épica. Por lo tanto, vamos a encontrar, por ejemplo, un texto, el Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid. Este caballero, como lo dije antes, que libró una gran batalla, es reconocido porque ayudó a España. Pero también hay otra historia de otro país en Francia, llamada el Cantar, la historia de Roldán, que es otro caballero que tiene una historia muy parecida a la del Cid, pero eso lo vamos a dejar para una práctica en clase, una práctica para que ustedes vayan a realizar. Y bien, mis amigos, esto era todo con respecto a la literatura de España en la Edad Media. Espero hayan entendido un poco. Bien, y si no, para eso está el internet, para que busquen un poco más y puedan ampliar el tema. Mucho gusto, espero les haya gustado la clase. No se les olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho, dar like o me gusta, dar manito arriba, darle a la campanita para que le lleguen notificaciones de nuevos videos que vaya a subir. Y bueno, eso es todo, muchachos y chicas, cuídense mucho, hasta luego. Esto fue la literatura española en la Edad Media. Adiós.